Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la clase práctica de la unidad número 6. Como ya saben, debido a la coincidencia de las fechas de la clase con la mesa de exámenes, esta clase va a ser grabada para que ustedes puedan desarrollar el trabajo práctico con el desarrollo que yo voy a realizar como guía. Tenían que leer un artículo de doctrina de Rossetti que relaciona la acción de habeas corpus, que ya hemos visto, que se encuentra contenida en el artículo 43 de la Constitución Nacional, conjuntamente con la acción de amparo y la acción de habeas data. Y específicamente, en este caso, el autor lo que hace es vincularlo o desarrollarlo en torno al derecho al corte de rutas o a los cortes de ruta. Para ello vamos a trabajar en 4 casos prácticos, pero en primer lugar les quería señalar que el habeas corpus es una garantía, también es una acción judicial constitucional que, les reitero, se encuentra contenida en el artículo 43 de la Constitución Nacional y que además se encuentra reglamentada por la Ley 23.098. Es decir, que ustedes, cuando quieren estudiar la acción de habeas corpus, tienen que remitirse a las 2 normas que les he señalado. Volviendo al artículo de doctrina que tenían que leer, el autor en este caso lo que hace es vincular esta garantía o acción constitucional con el derecho o con los cortes de ruta, con el derecho a manifestarse, con el derecho a protestar. ¿Cómo lo hace? Partiendo de la base de que existen diferentes posturas con respecto a los cortes de ruta. Así vamos a encontrar una postura conservadora que considera que los cortes de ruta son ilegales y que por ende no podrían realizarse ni convalidarse judicialmente, independientemente del derecho con el que se encuentren en conflicto. Después encontramos otra postura que sostiene que el corte de ruta implica un conflicto constitucional de derechos. ¿Entre qué derechos? Básicamente el derecho de manifestarse o de protestar, por llamarlo de alguna manera, y el derecho de circular libremente. A su vez, dentro de esta última postura, que, les reitero, entiende que hay un conflicto de derechos que debe ser balanceado, encontramos una clásico liberal que establece que se puede realizar un corte de ruta siempre y cuando se respete un mínimo esencial del derecho de la otra parte, que en este caso se va a ver afectada por ese corte de ruta. Por ejemplo, la previsión de una vía de circulación alternativa. En tanto que la visión progresista entiende que en realidad hay un aparente conflicto porque en realidad los derechos deben ser garantizados para las partes más débiles. Lo importante a tener en cuenta para poder desarrollar estos casos es que el tema no tiene que ser tratado en abstracto, o mejor dicho, nosotros no tenemos que analizar el supuesto planteado de este conflicto o este derecho o estos cortes de ruta sin poder subsumirlo en una situación particular y en un contexto particular, porque como vamos a verlo en estos casos prácticos, va a depender en gran medida del contexto en el que se desenvuelven las soluciones a las que podamos arribar. Les adelanto que todas las soluciones pueden ser válidas siempre y cuando, como siempre decimos, las mismas sean fundadas. Es decir, que si nosotros adoptamos una postura, tenemos que poder decir cuáles fueron los fundamentos o cuál fue el razonamiento que nos llevó a optar por una y no otra. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de los casos. Para ello les voy a compartir un PowerPoint que realizó una profesora del otro régimen y que nos va a ayudar a dilucidar las cuestiones. Con respecto a las consignas, la primera de ellas era que lean el artículo que se encuentra subido en el aula virtual. Una vez que hayan hecho esto, vamos a tener que analizar en cada uno de los 4 casos que vamos a plantear cuál es el derecho vulnerado. Es decir, que nosotros vamos a tener que poder identificar cuáles son los derechos que entendemos que se encuentran conculcados en el caso en particular e identificar las pretensiones del accionante.
¿Se acuerdan que ya habíamos visto en las acciones judiciales tenemos un actor y un demandado? La parte actora es la que promueve la acción, es la que pretende algo, y la parte demandada es contra la que se pretende algo. En segunda medida vamos a tener que señalar cuáles son los derechos que se encuentran en conflicto entre las partes en cada uno de los casos. En tercer medida, ¿cuál sería la solución que corresponde en cada caso y por qué? En este punto vamos a tener que tratar de dilucidar si correspondería hacer lugar a la acción o no. Y por último, según la interpretación de cada uno de ustedes, en cada caso vamos a tener que ver si nos parece que el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar los derechos afectados. Previamente, para repasar lo que ya han visto en la parte teórica, voy a leer el artículo 43 de la Constitución Nacional, específicamente el cuarto párrafo, que refiere a la acción de habeas corpus. Dice así: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en la desaparición forzada de persona, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. El estado de sitio ustedes también lo vieron en la clase teórica. Es el último punto del programa. Entonces, vamos a partir de la base que la acción de habeas corpus procede cuando se encuentra vulnerado ¿qué derecho? En principio, la libertad física, ¿sí? El caso más frecuente que podemos ver de acciones de habeas corpus es frente a detenciones ilegales o también en los supuestos del agravamiento de las condiciones de detenciones. Ustedes saben que una persona puede ser detenida cuando se la encuentra infraganti, cometiendo un delito, pero que luego de ello debe ser puesta a disposición del Poder Judicial y sometida a un proceso en el que deben cumplirse determinadas garantías. Entonces, si una persona fue detenida y se encuentra, por ejemplo, en un establecimiento penitenciario, pero por cuestiones ajenas a la judicatura, esa persona es tenida en condiciones degradantes o no se le permite la comunicación cuando el juez no dictó una orden de que se encuentre incomunicado, etcétera, puede interponer esta acción. Ahora bien, como surge del propio ejemplo que les he dado, esta acción también puede ser interpuesta por otra en su representación, porque ¿cómo podría, por ejemplo, una persona que se encuentra privada de su libertad interponer una acción de habeas corpus? Entonces, esta es una característica que guarda relación con o con el derecho, mejor dicho, que se encuentra vulnerado. Ingresando ya al tema de las protestas, y si bien en el caso en particular se refiere a un corte de ruta, me parece importante traer a colación en relación justamente a este derecho de protesta o de manifestarse, el conflicto que todos hemos visto en los noticieros de la policía bonaerense. Como sabemos, la policía o el personal policial se encuentra reclamando por el reconocimiento de sus derechos en materia de empleo, una mejor remuneración, por la cobertura de los uniformes, que son sus herramientas de trabajo, o el aumento de la bonificación, que actualmente alegan que no llega a cubrir ni un 10% del total del uniforme. Entonces, en este caso en particular, nosotros podemos ver que este reclamo, que algunos consideran ilegítimo, en el caso en particular, en principio estaría dando resultados. ¿Resultados en torno a qué? A que el gobierno se ha visto obligado, debido a las medidas de fuerza adoptadas, a tratar de darle un aumento salarial. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A que hay determinados derechos, hay determinados supuestos que requieren una protesta de este tipo. O dicho de otra manera, también podríamos verlo desde el punto de vista de que recién cuando algunas
problemas de sectores se hacen notar mediante este tipo de protestas, obtienen una solución o una respuesta del órgano gubernamental. Bueno, dicho esto, les voy a compartir el PowerPoint que les comentaba para ir resolviendo cada uno de los casos. Acá está. Acá vamos con el PowerPoint. Tarda un ratito. Bueno, creo que ahí ya lo ven. Bueno, en primer lugar es una síntesis de lo que sostenía este autor, ¿sí? Andrés Rossetti. Él nos decía que el habeas corpus es una garantía que busca proteger la lesión de derechos constitucionales, en particular el de la libertad física o de locomoción, pero es precisamente un instrumento procesal y jurídico más que se tiene como herramienta para buscar la situación, mejorar la situación de las personas según los intereses de cada uno. Esta es la clasificación de los habeas corpus que ustedes ya han dado en la parte teórica. Y ahora sí nos vamos al primer caso. El primer caso dice que el señor Fortunato Rico presenta un habeas corpus clásico o preventivo por un piquete ambientalista en Gualeguaychú que no le permite pasar con su Ferrari último modelo por un determinado puente para dirigirse a Punta del Este a disfrutar de sus vacaciones en su palacio en San Rafael. Aclara el caso que no hay en ese momento otro medio alternativo de circulación abierto y el corte obedece a protestas por la inminente puesta en funcionamiento de la papelera Botnia. Entonces, ¿cómo resolveríamos nosotros el caso en este supuesto? Y como alternativa, si nuestra solución variaría en el supuesto de que hubiere otro medio para pasar. Como vemos, lo que busca interpretar el caso es una protesta social, lo que se denomina aquí un piquete ambientalista, que en realidad vamos a ver que las protestas o lo que podemos denominar comúnmente piquetes o cortes de ruta, etcétera, en realidad son el canal para garantizar otro derecho. En realidad estas personas que se están manifestando de esta medida no están buscando o no tienen el objetivo de que se garantice su derecho a protestar, sino que lo que persiguen es que se garantice su derecho a un medio ambiente sano que se encuentra contemplado en la Constitución Nacional y el medio que utilizan para ello es la manifestación. Entonces, en este caso en particular, nosotros podríamos relacionar o ver que este señor, que lo que quiere hacer es salir del país para poder ir a vacacionar, promueve una acción de habeas corpus contra un juez. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cuáles serían los derechos que se encuentran vulnerados. En el caso del señor Fortunato, nosotros podemos decir que se encuentran vulnerados los derechos contenidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Si procedemos a su lectura, vamos a ver que dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. Recuerden que siempre estos derechos son conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. No existen derechos absolutos, sino que se encuentran sujetos a la reglamentación que se haga de los mismos. Y además que tienen como límite el derecho de los demás, ¿sí? Ahí lo vinculamos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, entonces, el artículo 14, entre los derechos, enumera el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. También vamos a ver que en la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra garantizado el derecho de circulación y de residencia. No nos olvidemos que conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece la supremacía constitucional, y por ende también del artículo 75, inciso 22, que ha incorporado instrumentos internacionales a los que Argentina ha suscripto, se encuentra el Pacto San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, que también resulta aplicable y en los casos en particular debe ser tenido en cuenta por el juez para resolver una contienda. El artículo 22 de esta convención
establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Prosigue el artículo. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. La tercera dice que el inciso de los derechos anteriores, el ejercicio, perdón, de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. Y por último, establece que el ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley en zonas determinadas por razones de interés público. Entonces, nosotros si tuviéramos que establecer cuáles son los derechos que podría alegar esta persona que son vulnerados debido a un corte de ruta que no le permite circular, vamos a encontrar que estarían vulnerados el derecho de circulación, el derecho de salir del país, que está comprendido en este. Podríamos decir, en una visión amplia de la persona, de la dignidad de la persona humana, que también se puede encontrar vulnerado su derecho al esparcimiento, porque esta persona se iba a descansar a su casa, que se encuentra ubicada en otro país. Si quisiéramos, podríamos hasta extenderlo al derecho al ejercicio de la propiedad privada, porque esta persona si no puede circular, si ha quedado atascada en un corte de ruta, obviamente que no va a poder disfrutar o gozar de la propiedad que encuentra en otro país. Entonces, repasando, vamos a poder decir entonces que se encuentran, y ya yendo al punto 2, que se encuentran en conflicto o en aparente, a mí más que conflicto me gusta hablar de tensión de derechos, ¿sí? Desde la justicia se ve en casi todos los casos que hay tensiones entre derechos, que lo primero que hay que tratar de hacer es conciliar esos derechos y únicamente cuando no queda otra opción, ponderar los mismos o sopesarlos para ver, en el caso particular, cuál de ellos debe prevalecer. Entonces podríamos decir que el señor Fortunato ve restringido su derecho a la libre circulación, su derecho a la recreación y su derecho a entrar y salir del país. En tanto que, ¿qué pasará si promoviera una acción de habeas corpus y el juez entendiera que efectivamente estos derechos se encuentran vulnerados y que estos derechos individuales del accionante son más importantes o en este caso en particular deben prevalecer sobre el derecho a la protesta de estas personas que se encontraban reunidas a efectos de quejarse por el daño ambiental que provocaría la instalación de una fábrica. Entonces, con respecto a esta agrupación, podríamos decir que se encuentran en juego sus derechos de peticionar ante las autoridades, su libertad de expresión y de manifestar. La solución que correspondería en cada caso y por qué es algo que van a tener que desarrollar ustedes. Yo les puedo dar mi opinión, pero como les dije anteriormente, lo importante es que cada uno de ustedes pueda elaborar en base a estas consignas que damos su opinión personal y dar los motivos por los cuales arribaron a una u otra solución. Les adelanto que incluso en órganos jurisdiccionales frente no al mismo caso, porque un caso debe ser juzgado ante un solo tribunal, pero sí ante casos similares, con situaciones fácticas similares, los jueces en ocasiones resuelven de manera contradictoria. Con contradictoria me quiero decir que quizás en un supuesto entienden o puedan entender que en este caso debe prevalecer el derecho del señor Fortunato y quizás otro juez, ponderando otras cuestiones, puede entender que su derecho debe ceder ante el derecho de peticionar a las autoridades de esta organización que tiende, además, como hemos visto, a resguardar el derecho al medio ambiente sano.
En este caso también vamos a tener que ver si nos parece que el habeas corpus es la vía más idónea para garantizar este derecho afectado. En este sentido, si bien todavía no hemos visto las clasificaciones o los tipos de acciones judiciales reguladas en los ordenamientos jurídicos, les adelanto para que podamos comprender mejor la cuestión que existen acciones que se denominan ordinarias. Por ejemplo, en el supuesto de un accidente de tránsito, ¿sí? Donde hay una colisión, si no se llega a un acuerdo entre las partes, se podrá llegar a un proceso judicial de daños y perjuicios que va a tramitar ante un juzgado civil y comercial, que tiene determinados plazos para la contestación de la demanda, para la producción de las pruebas, para el dictado de la sentencia, que puede llegar a durar 2 años o, como hemos visto en varios supuestos, bastante más que eso. Por otro lado, respecto de estas acciones constitucionales contenidas en el artículo 43, que son la acción de amparo, la acción de habeas datas y la acción de habeas corpus, que además, como les dije, cada una de ellas tiene una ley reglamentaria donde se establecen determinadas cuestiones de plazos, cuestiones procesales, básicamente. Vamos a ver que los plazos son más acotados. Por ejemplo, en una acción de amparo los plazos son de 2 días. Incluso la norma decía 48 horas, pero bueno, se entiende que son 2 días. Es decir, que obviamente vamos a tener un proceso mucho más breve que aquellos procesos ordinarios. ¿Y a qué se debe esto? Justamente a los derechos que se encuentran en juego. No podríamos, en este caso, decir que el señor Fortunato tiene que promover una acción ordinaria, que la contraria tiene entre 10 y 15 días para contestarla, cuando su problema tiene que ser solucionado inmediatamente o resuelto. Por sí o por no, no quiere decir que él al promover la acción tenga asegurado que la judicatura le dé una respuesta favorable a su pretensión, pero sí es necesario, y por eso se encuentran instaurados, este tipo de procesos más breves que tienden justamente a proteger derechos constitucionales específicos. Bueno, eso es con respecto al primer caso. Acá tienen una solución aproximada por si luego de hacerlas ustedes, eso sí, por favor, traten, hagan el esfuerzo de, más allá de que en este PowerPoint tienen algunas soluciones propuestas y los que yo estoy desarrollando, traten de resolverlos ustedes por su cuenta y luego continúan con la lectura del PowerPoint, porque es la única manera de que puedan visualizar o ver si comprenden cuál es el supuesto, cuáles son los derechos, etc. Así que acá se los dejo, pero de todas maneras va la recomendación. Bueno, nos vamos entonces al segundo caso. En este supuesto dice, virtudes del campo que participa en el piquete ambientalista, recientemente mencionado, presenta un habeas corpus preventivo porque tiene pruebas fehacientes de que el gobierno dio instrucciones a la policía para que reprima el piquete y termine con el corte de ruta y por tanto ella se siente amenazada. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos ver en este caso, a diferencia del anterior, que en el supuesto de Fortunato, él veía conculcado un derecho o restringido un derecho. No era una suposición o no era una amenaza o un riesgo de que vulneren su derecho. Esta persona circulaba por la ruta, quiso salir del país y se topó con una manifestación que le impedía el paso. A diferencia de este supuesto en el que vemos que Virtudes del Campo tuvo conocimiento de que en principio la policía reprimiría el piquete. Entonces, en este caso nos encontramos frente a la amenaza de restricción de un derecho. ¿Sí? Ahí ya podemos encontrar la primera diferencia. Entonces, volviendo a las 4 consignas que tenemos. ¿Cuál es el derecho vulnerado? ¿Qué derechos estarían en conflicto entre las partes? Les reitero, podríamos también decir cuál sería la tensión entre qué derechos, qué solución corresponde en cada caso y si la acción de habeas corpus es la vía más idónea. Entonces, ¿cuál es el derecho vulnerado?
identificando la pretensión del accionante, podríamos decir que en este caso es a la inversa, ¿sí? Entonces, esta persona que estaba protestando, ¿qué derecho ve amenazado? El derecho a la protesta, ¿sí? Contenido o comprendido por el derecho de peticionar ante las autoridades, de manifestar y a la libertad de expresión. En este caso particular, ¿qué está cuestionando? El ejercicio de una potestad estatal, concretamente de quién, del Poder Ejecutivo, que es el que tiene a su cargo la policía, que pretende restringir este derecho a la protesta. Entonces, estarían en conflicto el derecho a la libre circulación, podemos decir, o mejor dicho, el derecho a la protesta. En este caso, la persona no está cuestionando su derecho a circular, sino, valga la reiteración, su derecho a manifestarse libremente, porque ¿qué pasaría si reprimen un piquete? No podría manifestarse, entonces esto es lo que está cuestionando, lo que pretende. ¿Qué solución corresponde? ¿Sí? Acá hay una solución sugerida, que es hacer lugar a la pretensión de esta persona y declarar irrazonable la medida de represión que adoptaría el Estado. Además, podría disponer la apertura de una vía de paso para no restringir la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Vean cómo esta solución se encarrila o podríamos encuadrarla en esta postura clásica o liberal que habíamos visto dentro de las clasificaciones, que establecía justamente esto. Podemos hacer un balanceo entre los derechos, es decir, permitir que las personas se manifiesten, pero a la vez garantizar, aunque sea con un mínimo, la apertura de una vía de paso. En muchas protestas o conflictos que acarrean cortes de ruta, nosotros mismos vemos cómo se adopta esta solución justamente para evitar un conflicto de estas características. Lo que se hace es, o las personas se encuentran a los costados de las rutas, o habilitan una sola vía de paso, ¿sí? Entonces, si bien parcialmente podríamos decir que está restringido este derecho de circulación, como lo he visto, es solo parcial. ¿Por qué? Porque la persona puede circular. El problema va a ser que probablemente tarde un poco más en hacerlo, pero en realidad no hay una restricción total de su derecho. Bueno, entonces, yendo al cuarto punto que tenemos que resolver, si sería el habeas corpus la vía más idónea para garantizar. Acá tiene un resumen de lo que es el habeas corpus, que algo lo estuvimos diciendo. Es un procedimiento rápido porque justamente, como decíamos, el tema que hay que solucionar es urgente, no admite ninguna demora de parte de la judicatura. Entonces, establece que la normativa, ¿sí? La ley que le cité, dentro de las 24 horas de recibida, el juez pide que se presenten la persona afectada y la autoridad que dictó la medida. Terminada la audiencia, el juez toma una decisión y la lee inmediatamente a todos los presentes, ¿sí? Esto es otro punto de vista importante que tenemos que tener en cuenta, que el habeas corpus puede ser interpuesto contra una autoridad estatal o también contra una persona en particular, ¿sí? Que es otro dato que no podemos perder de vista. En este caso era contra una autoridad estatal. ¿Por qué? Porque era la autoridad estatal la que presuntamente iba a ordenar que se reprima esta manifestación. Bueno, nos vamos al tercer caso. Ahora no les voy a decir que me avisen si voy muy rápido porque pueden poner pausa, así que si voy muy rápido ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, el tercer caso es de Juan Mediano, ¿sí? Dice que esta persona se dirige de su casa al trabajo en moto todos los días y presenta un habeas corpus porque debe alargar unos cuantos kilómetros de trayecto o demore una hora más para ir y una hora más para volver si quiere pasar por la media calzada que han dejado libre frente a una fábrica de la que han sido despedidos un alto número de empleados que cortan parcialmente la ruta frente al establecimiento solicitando su reincorporación o algún tipo de ayuda estatal. Vamos de nuevo. En este supuesto, si nosotros tendríamos que identificar a las partes. Por un lado lo tenemos a Juan Mediano, que es un trabajador que tiene que desplazarse diariamente desde su domicilio hacia el lugar donde presta servicios y que en ese trayecto
unos trabajadores que han sido despedidos de una fábrica se encuentran manifestando justamente para que se los reincorpore o que se les brinde algún tipo de ayuda estatal ante esta contingencia a la que se ven, en la que se ven inmersos. Entonces, en este supuesto vamos a tener una persona física contra otro grupo de personas físicas. Es decir, el acto que se cuestiona no proviene de la autoridad estatal, sino que proviene de otras personas físicas. Entonces, si tendríamos que identificar cuál es el derecho vulnerado, podríamos vincularlo con el caso 1. Es el derecho, en este caso, de transitar en el territorio nacional. No el de salir, como era el de Fortunato, que se iba de vacaciones, pero sí el de transitar dentro del territorio. ¿Y cuáles serían los derechos que se encuentran en juego en el caso de uno y de otro? Por un lado, creo que está patente que es el derecho a la libre circulación de esta persona. También podríamos vincularlo con otros derechos, ¿sí? Si quisiéramos hacer un análisis más exhaustivo, podríamos decir que esta persona hasta podría haber llegado, vulnerado su derecho a trabajar, porque tendría menos tiempo disponible para hacerlo. Supongamos que es una persona que ejerce una profesión liberal, no es lo mismo llegar a su estudio contable a las 9 o llegar a las 10, a las 11 porque tuvo un piquete. Ahora bien, también podríamos decir que esta persona es muy responsable, tiene mucho trabajo, entonces, previendo la demora que va a tener por los piquetes, sale de su casa a las 5 de la mañana para poder estar en la oficina a la hora de siempre. Entonces, en este caso, no se estaría vulnerando su derecho a trabajar, pero sí su derecho al descanso, porque obviamente una persona que tarda el doble o el triple de lo que tardaría normalmente, va a tener que quitar tiempo a otras actividades para poder destinarlas a su viaje diario. Entonces, también podríamos decir que si esta persona regularmente entraba a la oficina a las 8, pero le gustaba levantarse a las 5 de la mañana para ir a trotar y ahora no lo va a poder hacer por estas circunstancias, podríamos decir, se encuentra restringido su derecho al esparcimiento o a la realización de actividad física o a la salud. Fíjense cómo quizás yo sé que puede parecer un poco exagerado el análisis que estoy haciendo, ¿sí? Le estoy dando un efecto expansivo que probablemente en el caso en concreto no tiene. Pero justamente esto es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, cómo una conducta puede repercutir en varias aristas y que de acuerdo al análisis que nosotros vayamos realizando, podemos ir escarbando en estas cuestiones. Bueno, y por otro lado, el derecho de estas personas a la protesta o a manifestarse, ¿verdad? ¿Qué solución corresponde y por qué? Acuérdense que estas son todas soluciones sugeridas, que muy bien las ha desarrollado la otra profe, que por eso me pareció importante compartirlas para que ustedes tengan como una guía, pero que ustedes pueden arribar a otras soluciones. Entonces, en este caso, sería no hacer lugar a la pretensión del accionante, por cuanto la protesta realizada por los trabajadores que cortaron la ruta dejaron una vía de acceso alternativa, que eran los supuestos que ya veníamos viendo, permitiendo que los demás habitantes puedan circular. Entonces, la decisión tendría lugar en que existe una vía alternativa de paso, por lo cual los derechos de Juan Meridiano no se encontrarían vulnerados, sino más bien restringidos o disminuidos. Es decir, el derecho de circular de Juan no se encuentra anulado, sino que se encuentra, como bien lo dice acá, restringido o disminuido. Y bueno, cuando se presenta un habeas corpus, se está reclamando la protección de un derecho frente a una situación. Reitero, no se puede ponderar o sopesar casos en abstracto, siempre va a tener que ser evaluado dentro del contexto en que se desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? Se promueve una acción de habeas corpus cuando hay un acto, una amenaza o incluso una omisión que la persona que demanda considera que es arbitraria, ilegítima o irrazonable. Bueno, vamos al último caso.
Este supuesto es bastante distinto de todos los anteriores. ¿Por qué? Porque como vemos, una mujer, Dolores Esperanza, que es desempleada, indigente, que no tiene ayuda estatal de ningún tipo, que no tiene un compañero fijo, que está radicada debajo de un puente de la autopista que se encuentra a metros de esta fábrica que venimos viendo. Y entonces, ¿qué hace esta mujer ante la desesperación de su situación? Participa del piquete, pero no para defender o manifestarse por la protección del ambiente o su derecho a un medio ambiente sano, sino para protestar por su situación particular. Entonces, ¿qué hace? Aparte de participar de la protesta, presenta un habeas corpus para que se otorgue una ayuda para poder sobrevivir, tener libertad de movimiento, vivienda y poder alimentar a sus hijos. Es decir, que en este caso particular vemos una persona que en realidad no está compartiendo los intereses del resto del grupo que se está manifestando, sino que se aúna a ese grupo de protesta, pero por una situación particular que se encuentra atravesando. Entonces, sí tendríamos que decir cuál es el derecho vulnerado. En este caso vamos a ver muchos derechos vulnerados, ¿sí? Volvemos a una persona que está desempleada, es decir, que si nosotros nos vamos al artículo 14 de la Constitución Nacional, establece que todos los habitantes de la nación gozan de los derechos que se detallan. Bueno, a continuación, el de trabajar. Esta persona no tiene trabajo, es indigente, no tiene ayuda estatal. O sea, respecto de ella, no se ha activado el derecho de la seguridad social. Está radicada debajo de un puente, es decir, que se encuentra vulnerado su derecho a una vivienda digna. Y podríamos agregar que tiene hijos, ¿sí? ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es el derecho vulnerado de esta persona? Todos los que vimos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta persona? Presenta un habeas corpus, ¿sí? Para que se le otorgue una ayuda para sobrevivir. ¿Qué solución correspondería? En este caso, como vimos, ella presentó un habeas corpus. Volviendo al artículo 43 y a la ley reglamentaria, la acción de habeas corpus procede cuando se encuentra vulnerada o restringida la libertad física o de circulación. Esta persona no tiene vulnerada su libertad ni su derecho a la circulación. Existen otros derechos vulnerados. Entonces, lo que correspondería no sería interponer un habeas corpus, sino una acción de amparo clásico. Porque si nos vamos al artículo 43, dice que toda persona puede interponer la acción de amparo contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace. Entonces, ella, ¿qué podría decir? Ante la omisión del Estado de darme una vivienda, o ante la omisión del Estado de garantizar mi derecho a trabajar, o ante la omisión del Estado a que yo viva en condiciones dignas, o ante la omisión del Estado de respetar mi derecho a la igualdad, acceder a un empleo, eh, acciono, pero no a través de un habeas corpus, como dijimos, sino a través de una acción de amparo, que, les reitero, también tiene su ley reglamentaria. Entonces, podemos concluir que el amparo no sería, que el habeas corpus no sería la vía más idónea, sino que sería la acción de amparo, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro, hemos visto los 4 casos, resumiendo un poco lo que he dicho, espero que se haya entendido. En cada caso en particular, nosotros vamos a tener que analizar cuáles son los derechos presuntamente vulnerados, cuáles son los derechos entre las partes que se encuentran en tensión. También vamos a ver si corresponde que esos derechos sean restaurados o pedir la vigencia judicial de esos derechos mediante una acción de amparo o mediante una acción de habeas corpus, o si nos encontramos frente a datos personales, por ejemplo, cuando existen datos en bancos de datos de mi persona que son erróneos. Lo más frecuente es que personas que han obtenido un crédito, una entidad bancaria, sean informadas al veraz y una vez que lo cancelan,
esta entidad no lo informa al veraz, entonces después necesita realizar otra operación comercial y resulta que a raíz de esta omisión de informar se encuentra afectada al veraz y no puede realizarlo. En esos casos procede la acción de habeas data, ¿sí? Que es a obtener un dato, a corregir un dato, etc. Entonces, como les decía, si han leído el artículo de Rossetti, van a poder identificar en cada uno de los casos cuáles serían las posturas que podemos llegar a adoptar, por qué, y poder identificar, como les decía, estos derechos que se encuentran en tensión y cuál sería la solución que ustedes consideran más razonable para poder armonizar los mismos sin hacer prevalecer uno sobre el otro. O si ustedes lo consideran que en un caso en particular hay que hacer prevalecer un derecho en desmedro del otro, o cuál derecho tiene más peso, etc. En relación al último caso, los que les quería comentar, cuando referí que podríamos hacer de cuenta también que esta mujer tenía hijos, es que hay un caso particular, que es el famoso o denominado caso Q, ¿sí? De Buenos Aires, en el que una mujer que tenía un hijo con capacidades diferentes, pero en un estado de enfermedad muy avanzado, que no tenía vivienda, que no tenía un medio de sustento. Y en ese caso en particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se le otorgue una vivienda. No podríamos decir que respecto de todos los habitantes de la nación, lamentablemente por cuestiones presupuestarias, cada persona que no tenga una vivienda, el Estado va a ordenar, o mejor dicho, el Poder Judicial va a ordenar que se le otorgue. Pero sí, los estados tienen la obligación de realizar acciones positivas tendientes a garantizar todos estos derechos constitucionales. También tenemos que tener en cuenta que a raíz de la reforma del 94 se han incorporado los tratados o los instrumentos internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22. A mí me parece que los estados deben tender a garantizar todos los derechos de sus habitantes. A veces ante determinados casos particulares, pienso que quizás el constituyente del 94 puso un poco alta la vara. ¿Por qué digo esto? Porque se comprometió a garantizar derechos que en la actualidad el Estado no garantiza y que lo vemos todos los días en casos de personas que no tienen trabajo, hay personas que no tienen acceso a las condiciones mínimas, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a electricidad, entre otros. Entonces, en este caso en particular que les comentaba, la Corte Suprema ordenó que se le otorgue una vivienda a esta mujer porque además tuvo en consideración que el Estado le abonaba, debido a que ella había instado la actuación administrativa debido a esta situación tan grave que atravesaba, y el Estado bonaerense lo que había resuelto era darle un monto determinado por el cual la mujer solventaba los gastos de un hotel. En definitiva, lo que ponderó la Corte Suprema es que el monto que le asignaba mensualmente para cubrir los gastos de un hotel era inferior al que demandaría otorgarle una vivienda en las condiciones que necesitaba para este chiquito, que además tenía problemas para alimentarse, o sea que tampoco era en el contexto de un hotel o no tenía las comodidades que necesitaba para su pleno desarrollo. Así que bueno, este caso también es muy importante para que tengamos en cuenta porque creo que se logró desde el Poder Judicial garantizar o ordenar al Poder Ejecutivo, mejor dicho, que garantice este derecho constitucional. Bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier inquietud, ya saben que me escriben por una virtual referente si quedó alguna duda respecto del caso o de alguna otra unidad que quieren que repasemos. Y bueno, nos estamos viendo la clase que viene. Que anden bien.